Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de JCV. Imaginamos que si estáis viendo estos vídeos es porque tenéis cierta inquietud en todo lo relacionado con el correcto uso de los Incoterms. Con esta serie de vídeos que hemos desarrollado queremos ayudar y complementar a vuestra gestión diaria, a resolver aquellas pequeñas dudas que os puedan surgir o a servir de guía en caso de que tengáis dudas entre utilizar un Incoterm u otro. Al final lo que pretendemos es ser un complemento a las reglas desarrolladas por la Cámara de Comercio, que desde aquí recomendamos su lectura, dado que en la versión 2020 se han esmerado en hacer de una manera mucho más didáctica y comprensible para todos. En el vídeo de hoy vamos a ver los principales cambios de los Incoterms 2020 con respecto a 2010. A pesar de que los cambios no son muy sustanciales, sí que es importante tenerlos en cuenta, dado que puedan afectar de una manera importante en nuestro trabajo diario. De esta manera comenzaremos hablando del cambio de denominación del Incoterm DAT que aparecía en la versión 2010 frente al Incoterm DPU que aparece en la versión 2020. DAT, que es Delivery Terminal, el concepto terminal marcaba una situación muy restrictiva que, a pesar de que se explicaba que podía no solamente limitarse a una terminal, sino a almacenes, depósitos interiores, etcétera, etcétera, no se llegó a utilizar de una manera habitual. Dado que la Cámara de Comercio al final registra o recoge usos y costumbres de las empresas, han optado por cambiar el Incoterm DAT y pasar a denominarlo DPU, Delivered at Place and Loaded. Este cambio de denominación es importante, dado que implica que el vendedor no solamente tiene que gestionar el transporte desde el punto de origen hasta el destino convenido con el comprador, sino que además tiene que encargarse de descargar esa mercancía del transporte principal. En el caso del transporte multimodal hay que tener en cuenta que el medio de transporte no es el barco, no es el camión, ni es el ferrocarril. El medio de transporte en un transporte multimodal es el contenedor. De manera que el vendedor tiene que realizar la descarga de la mercancía del contenedor al almacén del cliente en el punto de destino convenido. ¿Esto qué implica? Implica que el vendedor no solamente tiene que realizar toda esta gestión, sino que además tiene que contar con medios, materiales y humanos para que cuando ese contenedor llegue al punto de destino se realice la descarga convenientemente y sin demoras, dado que todos los gastos que se pudieran producir por un retraso en esa descarga serían por cuenta del vendedor. En DPU, el despacho de aduanas en destino y el pago de los impuestos y aranceles siguen siendo por cuenta del comprador. El único Incoterm de las 11 reglas que tenemos que el despacho de aduanas de destino y los impuestos en destino corren por cuenta del vendedor, como bien sabéis, es de DP. Otro de los cambios que se producen en las reglas Incoterms 2020 tiene que ver con FCA y la emisión de un documento on-board. Como hemos comentado en otro de los vídeos, hay un especial interés por parte de la Cámara de Comercio Internacional en dejar de utilizar en aquellos transportes multimodales Incoterms que son exclusivamente de marítimo. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un Incoterm FOB puerto de embarque y el medio de pago es una carta de crédito, el banco emisor suele solicitar entre los documentos exigibles al vendedor, entre otros, el documento de embarque marítimo. Si la Cámara de Comercio aboga por cambiar Incoterms marítimos por Incoterms multimodales, la recomendación es la de cambiar FOB por FCA. En el Incoterm FOB o en embarques FOB ya nos encontramos muchas veces con la problemática de que, dado que el transporte principal corresponde a la parte compradora, la parte vendedora tiene muchas dificultades para conseguir un juego de documentos de embarque original. La Cámara de Comercio Internacional, con el cambio de FOB a FCA o la recomendación de cambiar por FOB FCA, puerto de embarque, habla de que si existe un acuerdo entre la parte compradora y la parte vendedora, la parte compradora dará instrucciones a su transportista para que entregue a la parte vendedora un documento on-board que pueda presentar al banco en aquellos casos en los que el embarque se realice por carta de crédito. A nuestro entender, existe un inconveniente principal, dado que con FCA la responsabilidad y la entrega de la mercancía se produce cuando esa mercancía se pone a disposición de la parte compradora en el punto acordado. Si estamos hablando de que hemos acordado vendedor y comprador una entrega FCA Puerto de Barcelona, la parte vendedora cumpliría con sus responsabilidades desde el momento en el que pusiera esa mercancía a disposición del comprador en el puerto de Barcelona. Sabemos perfectamente que las compañías marítimas no entregan los documentos de embarque a bordo hasta que el buque no ha salido, de manera que si tenemos una carta de crédito con una fecha límite de embarque determinada y resulta que tenemos que esperar a que ese barco salga para conseguir un documento de embarque a bordo, seguimos teniendo, a pesar de que la responsabilidad del vendedor ya se ha cumplido en el momento en el cual ha entregado esa mercancía
en el puerto de origen, seguimos teniendo anclada o pendiente de poder cumplimentar con toda la documentación el momento de la salida del barco. De esta manera, bajo nuestro punto de vista, hubiera sido mucho más o sería mucho más recomendable o sería mucho más útil el que en lugar de un documento a bordo, el transportista o la naviera emitieran un documento recibido para embarque o cualquier otro documento que realmente confirmara que esa mercancía ha pasado del comprador al vendedor en el momento y en el lugar que ambas partes han acordado. Otro de los cambios en las reglas Incoterms 2020 frente a las de 2010 tiene que ver con el seguro que hay que contratar por parte del vendedor en los Incoterms CIF y CIP. Hasta las reglas Incoterms 2010, la Cámara de Comercio Internacional obligaba al vendedor a contratar un seguro con cobertura mínima ICC-C. Esta cobertura es la más baja que hay dentro de todas las coberturas que se ofrecen por parte de las compañías aseguradoras en lo que representa el transporte marítimo de mercancías. En la versión Incoterms 2020, la Cámara de Comercio Internacional divide la cobertura de seguro que hay que contratar dependiendo de que el Incoterm contratado sea CIF o CIP. Así, con el Incoterm CIF, la Cámara de Comercio Internacional mantiene que la cobertura mínima obligatoria deberá ser ICC clase C. Sin embargo, aquellos embarques que se envíen en condiciones CIP, la Cámara de Comercio Internacional obliga a contratar un seguro con cobertura ICC-A, o lo que es lo mismo, el denominado todo riesgo marítimo. Estas y otras cuestiones te las explicamos en profundidad en nuestra guía práctica Incoterms 2020 según JCV. Te la puedes descargar en este enlace.